iniciar de inmediato con la situación que ha ido evolucionando en estos últimos días relativo a la situación de la cárcel de la Victoria, que evidentemente sigue sumando cifras lamentables de muertos. En las últimas horas se confirmaron 11 personas muertas y la cifra de heridos todavía termina siendo prácticamente incontrolable, porque todavía hay muchas personas incluso ni siquiera han sido trasladados a centros médicos por entenderse que su nivel de gravedad no es tanto en comparación a lo que real efectivamente representa frente a otros casos que se han venido dando. Entonces, como hay prioridades en ese tema, muchos han quedado incluso en un segundo plano en ese sentido. Sin embargo, ayer la información confirmada por las autoridades habla de 11 personas muertas como consecuencia de este incendio, que hasta ahora se establece que es un cortocircuito lo que le da origen. Sin embargo, el propio defensor del pueblo ha establecido sus dudas sobre esto como el origen del siniestro que se presentó. Evidentemente, este tema atemoriza y aterra a mucha gente. Ayer, mientras se hacía el levantamiento dentro de la cárcel, se observaban algunos cuerpos que quedaron absolutamente calcinados y apenas sus huesos pudieron ser identificados o rastreados más bien dentro de la propia cárcel, lo que genera preocupación, porque ahora digamos, qué nivel, entonces se genera la duda de cuántas personas realmente perdieron la vida allí y sobre todo, a partir de lo que se planteó en ese momento, qué tan grave es la situación del hacinamiento de un espacio donde más de 1000 personas estaban localizadas en ese pabellón de la cárcel de la Victoria. ¿Qué pasa? Ayer, recordando el caso de Ana Muya, que no lo he escuchado mencionar en este evento. Esta no es la ocasión donde más muertes en una cárcel se han presentado. En aquel momento, estamos hablando del año 2005, el 8 de marzo del año 2005, los medios de comunicación reseñaban el incendio que se presentó en la cárcel de Namuya. Más de 130 personas murieron incendiadas en aquel momento y los heridos totalizaron unos 30 aproximadamente en ese contexto. Eso fue una tragedia no nacional, sino fue una tragedia prácticamente calificada como mundial o regional. Medios internacionales reseñaban lo que en ese contexto había ocurrido y evidentemente generaba preocupación. A partir de entonces se aceleró el proceso de migración a un nuevo modelo penitenciario, que es en esencia el que hoy en República Dominicana cohabita con el modelo viejo, que es precisamente el que se da en la cárcel de la Victoria. En ese contexto, usted verá la situación que se desarrolla en los próximos días en este sentido. Pero yo quiero advertir de algo. Miren, en las cárceles se da la situación de que la operatividad de estas se basa en bandas. ¿Y qué implica eso? Bueno, algo tan elemental como que la migración de muchos presos a otras prisiones van a generar conflictos en muchas de ellas, ¿eh? Y lo que quiero indicar con esto es a que las autoridades tengan el ojo puesto en la seguridad intracarcelaria a partir de los próximos días, porque esos 1000 y tantos presos que han tenido que ser reubicados en otras cárceles del país, del nuevo, del viejo, de cualquier modelo penitenciario, cuando llegan a un espacio como una prisión, dominados por bandas, dominados por grupos de poder dentro de la misma cárcel, puede generar muchos motines que terminen quizás sumándose indirectamente a la cantidad de muertos que se presenta en este caso. De manera que hago una exhortación a las autoridades a que observe ese tema con antelación para que cuando analicemos el pasar de los días, veamos lo que ha sucedido, no termine esto repercutiendo en mayores muertes para las personas que hacen vida,
para las personas que de alguna forma están recluidas en esos centros.